Capítulo 192. Bajo la cortina de la noche. Habían llegado unas 50 personas, todos estaban vestidos con una armadura que brillaba al sol. Parados en líneas de 8 con banderas en todos lados, 3 de ellos mostraban las insignias de la familia real, la torre gris con las 2 picas. Además, por un lado había una bandera con una torre y la cabeza de caballo en la parte superior. Revisando los recuerdos en el fondo de su mente, recordó que este era probablemente el símbolo de la familia Jabez de la frontera norte. Uno de los caballeros salió de las filas y gritó: «Soy Leman Hawes, el mensajero del rey Timothy. Conmigo, he traído la resolución del rey, bajen el puente levadizo». ¿Su certificado? Petrov estiró su cabeza hacia adelante y preguntó en voz alta. Al escuchar su pregunta, el caballero tomó un arco y una flecha de su espalda, ató un pedazo de papel a la flecha y lo disparó directamente a la parte superior de la muralla de la ciudad. Uno de sus guardias inmediatamente se acercó y tomó la flecha para Petrov. Cuando desplegó el pergamino, vio algunos tenues hilos dorados entrecruzados que estaban incrustados en el fondo del documento, y allí, en la esquina inferior derecha, estaba el sello de la familia real, que indicaba que él era en verdad el nuevo mensajero del rey. Al ver esto, Petrov respiró hondo y gritó: «Bajen el puente y abran la puerta». Ya podía adivinar el contenido de la llamada resolución, que estaba indudablemente relacionada con Roland Wimbledon. Como la otra parte no era un fraude, tampoco tenían motivos para rechazar al nuevo enviado del rey. De lo contrario, sería equivalente a declarar al nuevo rey y al reino de Gray-Castle como su enemigo. Y en caso de que esta noticia se extendiera, las otras familias indudablemente vendrían a atacar el territorio de Oneysuckle sin ninguna duda, y la corriente subterránea suprimida actualmente se recuperaría instantáneamente. Sin embargo, dado que Timothy solo había enviado a 50 personas a preguntar sobre la situación en el territorio occidental, una de las especulaciones del príncipe había sido confirmada: el nuevo rey, en la actualidad, no podía gobernar el territorio occidental. Como el príncipe, Su Alteza Real, pudo rechazar la coalición del duque que tenía más de 1000 soldados, temo que estas 50 personas solo puedan regresar sin tener ningún logro. Por supuesto, Su Alteza tiene que ser informado sobre este desarrollo tan pronto como sea posible. Pensando hasta aquí, llamó al caballero de antes: «Westeros, lleva 3 caballos de cola corta contigo, intercámbialos durante el viaje, para que puedas llegar al pueblo fronterizo lo antes posible. Cuando estés allí, dile a Su Alteza que los hombres de Timothy han venido». «Como ordene». Westeros asintió. Cuando el caballero giró y se fue, Petrov suspiró. «Vamos a ver al nuevo enviado del rey». Cuando Petrov apareció en la puerta de la ciudad, a excepción de las 10 personas que viajaban en el frente, cuyos espíritus parecían estar temblando de emoción, el resto de los caballeros parecían un poco perezosos. Estaban sentados con un cuerpo torcido en sus caballos, como si pudieran caerse en cualquier momento. «Bienvenido, señor Leman». Petrov lo recibió con un gesto de asentimiento. «Soy el administrador de la fortaleza perteneciente a la familia Oneysuckle, Petrov Huy». La palabra «administrador de la fortaleza» dejó un mal sabor en su boca. Si él realmente hubiera estado a cargo de la frontera occidental, siendo el duque de la fortaleza, nunca habría tenido que saludar a un enviado. Ni siquiera necesitaría saludarlo en la puerta. En lugar de eso, solo podía quedarse dentro del castillo del señor, esperando que la otra parte se acercara a él. «He oído hablar de su nombre en la cordillera del viento congelante, duque interino». Leman desmontó y se acercó con una sonrisa. La frontera occidental es, de hecho, un territorio extraño. Incluso después de armar un vasto ejército, el duque Ryan en realidad no pudo conquistar un pueblo tan pequeño. Además, incluso perdió su propia vida, lo cual es una rara circunstancia para el reino de Gray-Castle. Por supuesto, para la familia Oneysuckle, esta debe haber sido una buena noticia. Petrov ignoró automáticamente la ironía que provenía de sus palabras. «¿Están bien sus hombres? Parece que están un poco mal». «No se preocupe por ellos». Leman miró hacia atrás.
Probablemente no se hayan aclimatado después de haber corrido todo el viaje, estarán mejor después de un poco de descanso. Para ser honesto, esta región es demasiado cálida. Es solo porque el norte está demasiado frío. Como la otra persona parecía no preocuparse por el asunto, Petrov era demasiado perezoso para prestar más atención al tema. Me pregunto por qué el enviado ha venido de la cordillera del viento congelante en lugar de la ciudad rey. Eso se debe a que Su Majestad, Timothy Wimbledon, se encuentra actualmente en el territorio norte. Respondió Lehman sin rodeos. El duque sí pensó que él podría aprovechar el estado debilitado de las guardias de la frontera norte para instigar una rebelión. Después de haber sido sospechoso de comenzar una revolución, el rey Timothy no tuvo más remedio que abandonar la revuelta. ¿Rebelión? Petrov frunció el ceño, eso no cumplía con el sentido común. Aunque los guardias fronterizos estaban formados por caballeros y mercenarios de todo el reino, la mayoría de los miembros seguían siendo los propios hombres del duque. Entonces, ¿cómo podría ser que él tuvo pérdidas sustanciales creadas por la rebelión? Recordando la carta que había escrito el duque Ryan sobre sus planes para anexionar el norte, Petrov creó una mala imagen en su mente. ¿Podría ser que Timothy Wimbledon tuviera el mismo tipo de idea? Ese es el caso. ¿Cuál es la decisión actual del rey? Ha emitido una orden de retiro. Dijo Lehman. Su Majestad me envió para ver si el territorio occidental también se hundió en un estado de caos, causado por la guerra. Si recuerdo correctamente, antes de los meses de demonios, el rey envió una orden de retiro a Roland Wimbledon, pero hasta hoy todavía no ha regresado a la ciudad rey. Los instrumentos deberían haber sido enviados a la fortaleza hace 5 meses, pero a diferencia de los señores anteriores, el señor Roland no eligió regresar a la fortaleza y refugiarse aquí durante los meses de demonios. Petrov hizo una pausa. Decidió permanecer en el interior del pueblo fronterizo y guiar a su gente contra las bestias demoníacas. Entonces, por esa razón, no pudo partir inmediatamente a la ciudad rey y seguir las órdenes del rey. Hasta ahora, desde el final de los meses de demonios han pasado casi 3 meses. Lehman no vaciló en su deber. El rey me ha enviado para acompañar al príncipe de regreso a la ciudad rey. ¿Cuándo saldrán para el pueblo fronterizo? Partiremos mañana por la mañana. Viajando a un ritmo regular, deberían llegar al pueblo fronterizo en 3 días, mientras que mi caballero se moverá de día y de noche, y debería ser capaz de transmitir el mensaje después de solo una noche y un día. De esta manera Su Alteza Real debería tener el tiempo suficiente para prepararse para lidiar con ellos. Yo, Petrov, no puedo hacer mucho. Cuando el grupo llegó a los cuarteles de la fortaleza, Petrov se detuvo. Este es el lugar donde estaban estacionados los caballeros del duque, así que quédense aquí para descansar bien, la cena les será enviada más tarde. En cuanto al señor Lehman. Petrov miró a Lehman Hoss. Habrá una cena abundante preparada para usted, asegúrese de asistir. Gracias por su generosidad, señor Petrov. Se rió este último. Después de la cena, cuando Lehman regresó al campamento y entró en la tienda central, fue inmediatamente rodeado por varias personas. ¿Cuál es la situación?, preguntó. Estamos rodeados por todos lados por personas que nos vigilan de cerca. También han estacionado alrededor de un centenar de soldados en las puertas, pero la mayoría de ellos no poseen una armadura completa, por lo que deben pertenecer a la patrulla de la ciudad. Informó uno de sus hombres. Parece que el Señor no confía en nosotros. Al menos parecía que nuestra inteligencia era correcta, la información que reuní en el banquete también confirmó este punto. Dijo Lehman en un silencioso tono de voz. Después de que el duque fue derrotado, la mayoría de los caballeros fueron arrestados y llevados al pueblo fronterizo, por lo que no hay muchos caballeros que puedan usar en combate. Antes de llegar aquí, había reunido información detallada sobre la situación actual en la fortaleza Lonson. La tarea dada por Su Majestad era muy simple: descubrir los motivos de la pérdida del duque y luego tomar las medidas apropiadas para tomar el control del territorio occidental lo más rápido posible. ¿Qué pasa con los que tomaron esa medicina?
pronto alcanzarán su límite. Dijo otro. Siempre y cuando les demos píldoras, harán lo que sea. El grupo de mensajeros también era solo un pretexto. De su equipo de 50, el número de caballeros reales solo llegaba a 13, los otros eran mercenarios disfrazados de caballeros. Bajo la influencia de las píldoras de la iglesia, eran más obedientes que los sabuesos, mientras que al mismo tiempo eran aún más feroces que las bestias demoníacas. También eran la clave del plan de Lehman para capturar la entrada. Según su plan, una milicia fuerte de 1.500 personas se acercaba lentamente a la fortaleza y, mientras abrieran las puertas, la ciudad caería en sus manos. Reparte las píldoras, luego deja que 10 hombres se queden para tratar con la patrulla y envíen a los demás a la puerta este. Lehman finalmente dio sus órdenes. Capítulo 193. Cuarto de baño. Del castillo. La función de teatro fue un gran éxito. Dentro de las últimas 2 semanas Cenicienta había sido presentado 3 veces, muchos de los ciudadanos lo habían visto incluso más de una vez. Si la primera función era el anuncio y la propaganda necesaria para atraer más personas para que vinieran a ver, las 2 siguientes fueron completamente autosustentables. Incluso hubo ciudadanos quienes llegaron al ayuntamiento y preguntaron cuándo se llevaría a cabo la segunda función. Recibiendo tal respuesta, Roland estaba naturalmente lleno de alegría. Todos ellos fueron completamente atraídos a la historia que casi nadie levantó alguna objeción respecto a por qué Cenicienta recibió ayuda de una bruja. Esperen a que El gallo canta a medianoche sea presentado el mes entrante, el cual era casi una función especial para los empobrecidos plebeyos. Aún era desconocido cómo los siervos verían el tratamiento y asistencia de las brujas durante el drama. Otra cosa que complació a Roland era que los actores se habían establecido en el pueblo e incluso aceptaron la existencia de las brujas. Después de la tercera función, Irene tomó la iniciativa de buscar a Roland, y le había preguntado de dónde había salido el inesperado sonido de acompañamiento, así que entonces Roland le presentó a Eco. Con la observación secreta de Nightingale, descubrieron que a pesar que Irene estaba claramente sorprendida, no mostró ninguna señal de resentimiento o disgusto. Después de recuperar la compostura, parecía estar muy curiosa y salpicó con muchas preguntas a Eco, incluso haciéndole demostrar su sonido mágico en varias ocasiones. Siendo el resultado de Eco uniéndose al grupo de teatro, convirtiéndose en la maestra de la música quien estaba orquestando detrás de escenas con el fin de evitar la posibilidad de algún accidente, sola Irene se emparejaba con Eco a la hora de hacer ensayo de sonido, evitando ser del conocimiento del grupo de teatro. No había duda que el acompañamiento musical pronto alcanzaría nuevas alturas en las funciones por venir. Otro asunto que lo llenó de júbilo era de que el castillo pronto entraría en la etapa del agua de llave. La imponente torre de agua se encontraba en lo alto y verticalmente en el jardín trasero del castillo. Su forma y estructura estaba hecho de hierro soldado, dándole una forma triangular. Unido a la cima de la torre, con un diámetro de 2 metros y una altura de 3 metros, estaba una cubeta de hierro. La válvula de agua dentro de la cubeta lo hacía muy conveniente para controlar el nivel del agua. La torre fue soldada por Anna y más tarde cubierta por una capa a prueba de oxidación por parte de Soraya, y finalmente, con la ayuda de la magia de un Mingbird, ellos eliminaron la mayoría del peso con el fin de instalarlo en la previa base de cemento erecta. Debido a la altura del castillo, la torre de agua en el jardín trasero del castillo estaba aún más alto que el nivel del río Redwater, con una altura de 12 metros estaba casi al nivel que la cima del castillo. Con el fin de prevenir que la torre se colapsara, Roland rodeó la torre con un muro y de esta forma conectó la torre con el castillo. La máquina de vapor fue colocada afuera en el jardín y fue usado para suministrar con agua a la torre, bombeando agua del pozo que se encontraba dentro del jardín trasero del castillo. Dándole un vistazo más de cerca, se podía ver que ya era la tercera generación de la máquina de vapor, con la mayor mejora siendo la gran reducción del ruido al trabajar. En cada punto de conexión de la máquina de vapor, fue equipado un espaciador. El espaciador azul claro fue dibujado por el color azul cielo de Soraya, haciéndolo suave y siendo al mismo tiempo robusto, reduciendo significativamente el ruido vibracional de la máquina. El interior del cilindro y los bordes del pistón fueron cubiertos por un color de pasto,
lo cual redujo la fuga y al mismo tiempo mejoraba la eficiencia operacional. Componentes que eran propensos a vibraciones, tal como el tubo de escape, habían sido completamente reemplazados por mangueras recubiertas. Con el fin de prevenir que la máquina de vapor fuera quemado o empapado por el sol y la lluvia, así como también para reducir aún más el ruido, Roland construyó una pequeña casa a su alrededor, e hizo que Soraya recubriera todas las paredes interiores con un diseño de panal de abeja, el cual era usado como un material poroso de absorción de sonido. El experimento práctico mostró que incluso durante la noche, el ruido de la máquina sería tan ligero que la gente durmiendo dentro no sería despertada. No obstante, el intento de Roland de alimentar automáticamente a la máquina de vapor fue un fracaso. Originalmente previó que la máquina de vapor fuera regulada por una pelota flotante el cual controlaría la válvula en una caja de madera y mientras la presión del vapor cayera, la pelota flotante o flotador, estaba hecha para que abriera la válvula, para de esta forma la leña dentro de una caja de madera rodara hacia el horno, sin embargo, de esta forma el regulador haría demasiado trabajo, de otra forma solamente con el peso del flotador no podría controlar la válvula. Después de mucha deliberación, Roland finalmente decidió darse por vencido. Al inicio, la caja de madera tendría que ser llenada al máximo, y cuando era usado tendría que ser llenado nuevamente a mano de cualquier forma. En ese caso sería mejor hacer los arreglos de personal para simplemente llenar el tanque con agua a cada día. El paso final era instalar un sistema de agua dentro del castillo, lo cual incluía llaves, regaderas, tubos y sus correspondientes tubos de drenaje. El castillo no era como las casas del recién construido distrito, los hoyos, techos y paredes construidos de piedra causó que la transformación del castillo fuera muy inconveniente. Así que este paso había tomado casi una semana, no obstante, con el fin de vivir una vida feliz. Roland personalmente ordenó a Carl que cambiara una habitación del castillo en el segundo piso y tercer piso en un cuarto de baño. Para esto, la nueva habilidad de Soraya jugó un papel vital. Después de que los tubos del drenaje en el suelo fueran recubiertos con cemento, ella pintó una delgada cubierta de pasto sobre el piso, no solo haciéndolo a prueba de agua, sino también de esta forma al caminar en el cuarto de baño también era tan confortable como caminar en una pradera. Cuando había hecho esto, Roland directamente le permitió que recubriera toda la habitación, convirtiendo el techo en un cielo azul con nubes, mientras que en las paredes de los alrededores, praderas lejanas y áreas de césped podían verse y las paredes de la bañera se volvieron cristal claro, justo como una joya. En el día en el cual el sistema de agua estaba funcionando, el príncipe llamó a todas las brujas al cuarto de baño para dejarles finalmente experimentar por sí mismas este maravilloso logro. El tanque de agua en el jardín trasero fue llenado con agua, así que cuando abrió la llave, el agua corrió a través de las tuberías. De ahora en adelante, no hay necesidad de sacar el agua del pozo, proclamó Roland orgullosamente. No es necesario usar la misma agua para bañarse durante 3 días. Solo tienen que pararse bajo la regadera y jalar la palanca. ¿De dónde viene el agua? Relámpago sacó la lengua y probó el agua, es dulce. Por debajo, Magia estiró su cabeza y siguió su ejemplo, muy dulce Geu. Viendo a una tercera tratando de probar el agua, Roland detuvo a Nana, aquellos que quieran beber el agua, solo pueden hacerlo después de haberlo hervido. El agua de esta llave solo puede ser usado para lavarse y bañarse. Esto es, el principio del sifón, ¿cierto? Ana miró a Roland, sus ojos como lagos brillaron con inteligencia. ¿Qué es eso?, preguntó un Mingbird mientras levantó la mano. Bajo las enseñanzas de Skrull, cada bruja en la clase se había acostumbrado al hábito de alzar la mano siempre que tuvieran alguna pregunta. Física elemental dice que cuando el nivel de 2 contenedores no es igual, y si los 2 tanques están conectados por una tubería, no importa qué forma tenga la tubería, bajo la fuerza de la gravedad el líquido siempre se nivelará. Explicó Ana lo que recordó, nuestra posición actual es más baja que la torre de agua, así que el agua continuará fluyendo hacia acá. Eso es totalmente correcto, alabó Roland. Siendo capaz de relacionar el conocimiento aprendido con la realidad, realmente era digno de una persona talentosa. ¿Qué hay de esto?, preguntó Nightingale, curiosamente señalando la regadera.
¿Por qué tiene tantos agujeros en el fondo? Roland abrió la llave, dejando las ligeras gotas de agua rociaran, es con el propósito de facilitarle a las personas tomar un baño. Solo con pararse bajo la regadera, un individuo puede limpiar su cuerpo fácilmente. Así que esa es la razón por la cual estaba rondado en el castillo toda esta semana, para hacer más confortable tomar un baño. Lily hizo una mueca con sus labios y murmuró, es realmente digno de la vida lujosa de un señor. Lily. Scroll la regañó frunciendo. No importa, Roland agitó su mano, indicando que no le importaban sus palabras, la persecución del placer es una de las mayores fuentes del progreso humano, y yo no soy una excepción a eso. Capítulo 194. Lily. No mucho después de que el príncipe regresara a su oficina, Scroll, después de seguirlo, también entró en la habitación. Su Alteza, lo siento, Lily, esa pequeña, no fue a propósito. No me importa lo que dijo, sonrió, después de todo, aún es una niña pequeña. Solo Su Alteza es tan tolerante con nosotras. Suspiró Scroll. Al principio, no era de esta forma, pero después de haber sido engañada, es difícil para ella creer en gente ordinaria nuevamente. ¿Hablas de algo que le ocurrió antes de que se uniera a la Asociación de Cooperación de Brujas?, preguntó Roland. Si recuerdo correctamente, fue hace un año en que se les había unido. Usted ya sabe que puedo sentir la existencia de la magia, entre más me acerque a la fuente, más intensa se volverá la sensación. A pesar de que no es como la sensación de Nictingale, que le permite directamente ver la forma y el color de la magia, puedo al menos usarlo para detectar nuevas brujas. Así que siempre que llegáramos a un nuevo pueblo, yo iría a los refugios locales u orfanatos y pretender ser una esposa aristócrata que quiere adoptar una niña, buscando si tal vez sea capaz de encontrar alguna hermana que haya despertado. Pausó ella, encontré a Lily en un refugio en una villa remota, pero cuando le expresé mi intención de querer adoptarla, fui rechazada por el dueño del refugio, quien declaró que solo vendería a las niñas después de que se volvieran adultas. ¿Por qué? Roland ya tenía esta duda. La última oportunidad para que una niña despierte su poder es en el día de su adultez, ¿es esa la razón? También estábamos sorprendidas en ese momento, así que hicimos que Nictingale se infiltrara en el refugio y buscara libros, registros e información relacionada. Afortunadamente, el refugio estaba muy lejos del pueblo, así que pudimos quedarnos por un largo tiempo. ¿Con la habilidad de Nictingale? ¿Por qué no simplemente se llevaron a Lily lejos? Con su habilidad no debería haber sido muy difícil, ¿cierto? No habría sido difícil, Scroll asintió en respuesta, con la excepción de la piedra de la retribución de Dios que el dueño llevaba, no había ninguna otra piedra dentro de todo el refugio, pero aún así no pudimos hacer eso. Después de todo, había un precedente. ¿Qué precedente? El príncipe llenó una taza de té y se lo dio a Scroll. Gracias, Scroll tomó la taza de té. Al principio, tan pronto como detectábamos a una bruja, la llevaríamos a la fuerza, pero después de lo que pasó en la región del viento marino tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar. Ellas pensaban de nosotros como las malas, así que cuando las llevábamos al campamento de nuestra asociación de cooperación de brujas, ellas no nos escucharían o aceptarían nuestras explicaciones y en su lugar intentarían atacarnos. Al final, 2 de nuestras hermanas murieron, fueron asesinadas por la serpiente mágica Muerte de Cara, y desde entonces, siempre observaríamos cuidadosamente a la bruja durante un periodo de tiempo, y determinar su situación, así como también escuchar sus pensamientos antes de tomar acciones. En caso de que fuéramos perseguidas por la iglesia y tuviéramos que actuar urgentemente, nosotras no teníamos otra opción más que darnos por vencidas con ellas. Así que, ¿la reunión entre Nictingale y Wendy no fue por accidente? Por supuesto que no, Scroll tomó otro bocado de su té, sonrió y agitó su cabeza, el intervalo de darnos cuenta de la existencia de Nictingale hasta que Wendy hizo contacto con ella, más de un mes había pasado, durante el cual también reclutamos a otras hermanas, tales como Red Pepper y Winseeker. Hablando hasta aquí su expresión quedó en blanco, desafortunadamente, ellas ahora están enterradas en las tierras baldías.
En ese momento, si solo hubiéramos elegido asentarnos en el pueblo fronterizo, hoy podrían seguir vivas. Roland también se sintió mal por ellas. Si la Asociación de Cooperación de Brujas hubiera decidido asentarse en el pueblo fronterizo y hubieran traído a sus más de 40 brujas con ellas, creo que es completamente posible que ahora ya hubiéramos entrado a la vida moderna. Pero ahora mismo no estamos hablando de ellas. Skrull tomó un respiro profundo, estábamos hablando de Lily. Durante la búsqueda del refugio, así como también durante el seguimiento del huésped, descubrimos un hecho sorprendente: la pequeña casa no era realmente un refugio, ni tampoco era un establecimiento para buscar brujas. Entonces, ¿cuál era su propósito? El único propósito era satisfacer el deseo egoísta del dueño. Incluso para una persona con un buen autocontrol como Skrull, cuando hablaba estas palabras su expresión facial se volvió triste de alguna manera. Cada semana el dueño iría a los barrios bajos de la ciudad Redwater, secuestrando niñas vagabundas y engañándolas diciéndoles que él era un aristócrata amable y sin egoísmo, quien había abierto un refugio en los suburbios. Más aún, su refugio sería regularmente visitado por nobles poderosos quienes estaban en busca de niñas para ser adoptadas como sus hijas. Siempre y cuando fueran seleccionadas, ellas no necesitarían preocuparse más por la comida o la ropa por el resto de sus vidas. Por supuesto, no todas serían engañadas por sus dulces palabras, pero después de 10 años de huir, además de las 66 quienes aún vivían en el refugio, aún había varios cientos de nombres escritos en sus libros. Tantos, frunció Roland. Pero habías dicho que no era un refugio tan grande. Cientos de ellas ahora solo quedaron como nombres en esos libros. La mayoría de ellas ya estaban muertas, susurró ella. Durante los últimos 10 años, él había descubierto 3 brujas, quienes fueron todas vendidas a la iglesia. Mientras que las otras niñas, quienes tenían mejores apariencias, fueron bien vestidas y fueron vendidas a las personas, quienes las necesitaban. No obstante, para aquellas quienes nadie tenía interés en ellas, fueron asesinadas y enterradas en el bosque detrás del refugio. Al oír la historia, el príncipe no sabía cómo responder. En ese momento repentinamente sintió algo en su espalda, alguien gentilmente puso sus manos sobre sus hombros. Las probabilidades de que una niña despertara para convertirse en una bruja no es muy alta, así que después de reducir los costos de vida, dentro de todos esos años, él no había ganado más de 20 monedas de oro, basado en la información que pudimos reunir de sus libros de contabilidad. Debido a esas 20 monedas de oro, más de 300 mujeres habían perdido sus vidas en el bosque, llenado los hoyos del bosque con cadáveres. Cuando Kara lo había interrogado del por qué hizo eso, él había dicho que nunca había sido su intención ganar monedas de oro, que solo era para mantener funcionando el refugio. Debido a esto, solo las vendía cuando eran adultas. Después de todo, una bruja podía ser vendida a un precio mucho más alto que una mujer ordinaria. Su única meta era la de disfrutar el poder de decidir sobre la vida y la muerte y sentir el placer de tomarla a la fuerza, dándole la sensación de que se había convertido en alguna clase de rey. Más tarde, Kara en furia lo asesinó, y cuando más tarde quisimos dispersar a las niñas de sus creencias, la mayoría de ellas solo nos miraron como si les hubiéramos quitado la única oportunidad de haber sido adoptadas por un noble. Al principio, lo mismo era para Lily, y solo después de que Kara la llevó al patio detrás del refugio, donde ella vio a su amiga enterrada, hace un mes. El dueño había mentido y dicho que ella era una de las niñas afortunadas quienes fueron seleccionadas por un noble y que con eso había podido abandonar el refugio. Poco después de ver los varios cadáveres en la ya maloliente fosa, Lily vomitó y se volvió un completo desastre, desmayándose y cayendo en los brazos de Kara. Más tarde, cuando despertó, su mirada se volvió estupefacta, sin ninguna señal de espíritu en sus ojos. Solo fue después de que estuvo bajo el cuidado de Wendy que fue capaz de recuperarse lentamente. Desde entonces, Lily está llena de vigilancia y desconfianza hacia la gente ordinaria, especialmente la aristocracia. Explicó Skrull. Pero creo que ella será capaz de cambiar lentamente su punto de vista. Después de todo, usted también es miembro de la nobleza.
Así que, esa es la razón. En su corazón, Roland secretamente suspiró, después de experimentar esa clase de evento, ser capaz de una vez más animarse, su espíritu debe ser considerablemente fuerte. Scroll fue hacia la tetera y llenó 2 tazas. Después, la habitación estuvo en silencio por un buen rato hasta que ella dijo, Su Alteza, tengo una pregunta que quisiera hacerle. ¿Qué pregunta? Viendo la expresión seria en el rostro de Scroll, Roland se puso serio. Nightingale, ¿estás aquí? Bueno, dijo Nightingale, ¿quieres que me vaya? No. Ya sabes acerca de ello de todos modos, Scroll agitó su cabeza, así que puedes acompañarme en esta ocasión y ser mi testigo. Usted previamente dijo que está dispuesto a tomar a una bruja como su esposa y casarse con ella, pero no sé si usted sabe que una bruja es incapaz de concebir a un hijo. Pausó ella, y después de un momento finalmente preguntó, Su Alteza, incluso si es así, ¿aún no hay cambio en su intención original? Capítulo 195. Respuesta. Roland al principio dudaba si lo que había escuchado era cierto, solo después de un rato fue capaz de decir, ¿qué? Scroll se mordió el labio, pero luego repitió lo que ella había dicho una vez más. Esta vez estaba convencido de que esto no era el resultado de un problema de audición. ¿Esa era también la razón inicial por la que las brujas se preocupaban tanto por el matrimonio? ¿Está segura de que las brujas no pueden tener hijos? Viene, de esa fuente especificada, que conduce al error conocido. Por ejemplo, la misma que condujo a la montaña sagrada previamente. Yo también hubiera esperado eso. Suspiró. Desafortunadamente, muchos casos ya han confirmado este punto. Ya fuera entre un hombre ordinario y una bruja que se llevaban bien o por relaciones sexuales forzadas, no ha habido ninguna ocasión en que la Asociación de Cooperación de Brujas haya oído que una bruja haya quedado embarazada. Aislamiento reproductivo fue la primera palabra que surgió en la mente de Roland. Puede ser que las brujas hayan excedido completamente lo ordinario, convirtiéndose en un nuevo tipo de especie humana que no puede dar a luz a un descendiente con nuestra antigua especie humana. ¿O puede ser debido al poder mágico que se acumula dentro de su cuerpo, que resulta en este fenómeno? Pero ahora no es el momento de llegar al corazón del problema, pensó, la parte importante es lo que esto implica. ¿Este conocimiento será un obstáculo para mí si quiero casarme con una bruja? La primera persona en quien Roland pensó fue en Anna. Aunque no podía negar que lo lamentaría si no podía tener hijos con Anna, su deseo de criar a un hijo con Anna se basaba en su afecto por ella, por lo que no poder tener un hijo con ella no lo haría reducir su afecto. Para una persona con un alma moderna, y para él, tener una relación de sangre con sus descendientes era de mucha menos importancia que para la gente del pasado. Como un individuo vivo independiente, no consideraba a su hijo como la continuación de su vida, este último no podía heredar sus pensamientos ni heredar sus recuerdos. En cambio, era una persona completamente independiente. Entonces, mirándolo desde un punto de vista emocional, él podría aceptar que una bruja no pudiera tener un hijo. Entonces, solo el verdadero obstáculo sería la necesidad de un heredero. Sin embargo, al mirar la historia, este no era un tema candente, solo tenía que establecer un imperio que no necesitara un heredero, ¿y cómo lograrlo? Había opciones de las cuales podía elegir, pero cuál elegiría, podría decidir poco después. Viendo el panorama general, Roland sorprendentemente descubrió que esta era una buena noticia para él. Él y Nightingale ya habían hablado varias noches y meditado sobre este asunto, como construir un marco social que permitiera a las brujas y a la gente común convivir pacíficamente y progresar juntos. En este momento, incluso con la piedra de la retribución de Dios, siempre que tuviese suficiente tiempo, las brujas y sus descendientes siempre formarían una comunidad más poderosa, incluso en el caso en que la ciencia y la tecnología permitieran que una persona común usara la magia. Incluso entonces, no podría compensar el aumento de la inteligencia, la memoria, la velocidad global y la ventaja general de las brujas. Pero ahora le dijeron que las brujas no podían dar a luz.
Esto evitó significativamente el problema de formar clanes de brujas, cerrando la brecha entre las brujas y la gente común, dándole la esperanza de que algún día verían a las personas y a las brujas trabajar juntas y avanzar de la mano. Tal vez el periodo en que se había perdido en sus pensamientos fue demasiado largo, sin importar nada, Nictingale no pudo soportarlo más y le apretó el brazo. Cuando Roland regresó de sus pensamientos, él le dio una palmada tranquilizadora en el dorso de la mano, carraspeó y dijo: La forma en que pensaba antes sigue siendo la forma en que pienso ahora. Por un momento Skrull se paralizó. ¿Qué? La mano en la parte superior de su brazo también se agarró firmemente de manera instantánea. Al ver sus reacciones, Roland no pudo reprimir su risa. Antes era él quien había pensado que las había escuchado mal, y ahora eran ellas quienes lo pensaron. Tosió 2 veces y luego dijo tranquilizadoramente: Todavía pienso lo mismo, estoy dispuesto a casarme con una bruja y tomarla como mi esposa. Cuando Skrull salió de la habitación, ella tenía una expresión muy extraña. Parecía como si estuviera perfectamente contenta y, sin embargo, también tenía una mirada algo triste, dejando atrás a Roland confundido. Necesitando una explicación, se dio la vuelta y preguntó: ¿Está bien? Aquel con quien habló no respondió, ella solo lo miró con una sonrisa, que junto con la luz del sol que brillaba sobre su rostro blanco le dio una apariencia suave, brillante y hermosa que hacía latir los corazones de los demás más rápido. Está bien. Roland movió su línea de visión lejos de ella. Parece que estás de muy buen humor. En este momento, sonó una voz desde el otro lado de la puerta: Su Alteza, uno de los caballeros de la fortaleza Lonson ha llegado, dice tener noticias cruciales para usted. Llévalo al salón de recepción, lo encontraré allí. Cuando el príncipe se dirigió al salón, el caballero inmediatamente dio un paso adelante y luego se arrodilló. El señor Petrov me ha enviado para decirle que un enviado mandado por Timothy Wimbledon ha llegado a la fortaleza Lonson. ¿Enviado? Roland reflexionó. ¿Cuántas personas han llegado? En total, hay unas 50 personas. Parece que son solo un grupo que quiere convencernos de que nos demos por vencidos, pensó, simplemente una estrategia diplomática, nada por lo que debería estar angustiado o impaciente. ¿Cuándo vinieron? Ayer por la mañana. El caballero bajó la voz. El señor Petrov me dio la orden de informarle lo más pronto posible. Solo un día y una noche, me temo que se había apresurado durante toda la noche mientras sostenía una antorcha. Gracias, te he metido en muchos problemas, descansa un día antes de que regreses. Roland miró hacia los guardias y les dijo: primero, denle una moneda de oro real como recompensa y luego llévenlo a la posada. Cuando el caballero salió del salón, Roland quería dejar el asunto a un lado. Después de todo, un equipo de solo 50 personas nunca podría convertirse en una amenaza para el pueblo fronterizo. En caso de que quisiera negociar, simplemente permitiría la entrada al líder. Sin embargo, dado que Petrov trató esta situación tan cuidadosamente, sería mejor comprender la situación por sí mismo y conocer el paradero del enviado. Pensando hasta aquí, llamó a Relámpago y a Magie, dándoles la orden de volar juntas a la fortaleza y examinar la situación. Una hora más tarde, las dos brujas habían completado su investigación y regresaron al castillo. No había nada que ver, informó Relámpago. No vimos a un grupo de 50 caballeros en el camino. En realidad, no vimos ni siquiera a un solo caballero. No he visto a nadie, Go, confirmó Magie. Parece que después de llegar a una gran ciudad, viajando tan lejos, tenían la necesidad de divertirse primero y aliviar su cuerpo cansado. Antes de que llegue el enviado aquí, ordenó Roland. Todos los días ustedes dos volarán por el camino y verificarán si pueden descubrir algo. Hizo una pausa. Ah, sí, ¿qué tan lejos estás con el mapa? Probablemente ya ha reunido varios cientos de piezas, son suficientes para casi llenar toda la habitación de Soraya. Explicó Relámpago. A estas alturas ya ha movido el mapa al patio trasero, ¿quiere echarle un vistazo? Está bien.
Se rió Roland. El patio trasero del castillo se había convertido en un jardín botánico. Desde que Sean había traído las semillas del puerto de Aguas Claras, Leaves había creado rarezas aún más fantásticas de todas las descripciones. Para salvar la tierra y colocar lechos de flores, Leaves había levantado un marco de madera en el cielo, de modo que muchas plantas crecían y se retorcían alrededor del marco como una vid. Algunas incluso trepaban la mitad del muro del castillo. Esta fue la razón por la cual la pared detrás del castillo estaba llena de uvas, manzanas, trigo y caña de azúcar, y cada vez que las brujas tenían tiempo libre, se reunían en el patio y recogían fruta y caña de azúcar de la pared para comer. Desafortunadamente, estos cultivos solo podían crecer con la ayuda de la magia de Leaves, y con esto, solo podían considerarse como una prueba sin éxito. El mapa, que era un mosaico, ensamblado por muchos pergaminos, estaba colocado en el centro del patio, alcanzando un tamaño de 5 a 6 metros cuadrados. Aquí estamos, anunció Relámpago, y luego puso un brazo alrededor de la cintura de Roland, comenzando a flotar lentamente en el cielo hasta que se movieron sobre el mapa. ¿Ve el cuadrado marrón del tamaño de una palma? Desde lo alto en el aire, el pueblo fronterizo se ve exactamente así. Las piezas azules del este y del sur son el mar. Sí, pero tiene que escalar las montañas para llegar allí. Roland sintió un escalofrío en el corazón. Si se decía que todavía era normal que las tierras salvajes fueran 10 veces más vastas que el reino de Greycastle, él todavía no había esperado que cuando tuviera el mapa completo frente a él, el territorio occidental realmente pareciera tan pequeño. Frente a ellos se encontraba la cordillera impenetrable y detrás de ellos el mar, al igual que estaban colocados entre una barrera natural y la zona marginal. No solo el territorio occidental. Cuando completó las partes no dibujadas del mapa con su mente, en el caso en que pensara en la cordillera impenetrable como una división de muros del continente, entonces el reino de Greycastle, todo el continente, en sí mismo, no sería nada más que un pequeño pedazo de tierra detrás de la pared.